Desde que empezamos a trabajar este curso de metafísica cristiana hemos visto distintos ámbitos de, pues de enseñanza, es prácticamente pura enseñanza lo que hemos visto respecto a las vivencias, las situaciones que se vivieron pues en el tiempo pasado, pero que están muy claros ante nuestros ojos el día de hoy que tenemos pues ya esta enseñanza. Cuando hablamos de esto hablamos de historia. Eh, sí, claro que sí, son personajes que marcan y han marcado pues ideas de pensamiento y de religiones y todo, pero lo que están marcando son la historia del mundo. Estos personajes de los cuales hemos estado hablando han marcado la historia de la vida del hombre desde que el hombre tiene uso de conciencia en este tiempo, ¿verdad? Porque se ha vivido bastante aquí en la Tierra, pero en este último tiempo es que tenemos estos hechos en los cuales platicamos, y el día de hoy vamos a trabajar y vamos a hablar y vamos a profundizar sobre la vida de un ser, un personaje histórico, y de verdad que es muy interesante conocerle a profundidad porque es la Madre María. ¿Okay? Ella es un personaje histórico, al igual que fue el Maestro Jesús, al igual que todos estos que participaron en ese tiempo, y es muy importante profundizar en eso y ahondar en que ellos tuvieron vidas humanas, como el día de hoy tenemos cada uno de nosotros, o sea, iban al baño, comían, cenaban, tenían sus cuestiones y vicisitudes que pasar como cualquier ser humano que vive en la tierra, o sea, ¿cómo decirlo? De eso nadie se escapa. Porque aquí la vida tiene ciertas reglas, ciertos principios, y uno debe de dominarlos para poder pasar al siguiente nivel. Todos estos grandes maestros de los que hablamos han pasado al siguiente nivel gracias pues al trabajo que hicieron cuando estaban acá. No es de gratis todo esto que nosotros en cierto sentido veneramos, honramos y queremos apropiarnos cada vez más de estas enseñanzas que dejaron los maestros, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos bien claro, todo esto que estamos viendo pues procede mucho de ello de la información de la Biblia. Ya cuando nos acercamos un poquito más a nuestros tiempos cercanos, va a haber personajes que no son, que no están en la Biblia, pero que sí marcan la historia pues de esa metafísica cristiana. Y al mismo tiempo hay información que ustedes pueden ver que se dan en las charlas de metafísica, que dicen, oye, no sabía eso, no conocía esto otro, no veía esto otro. Bueno, eso es prácticamente lo que se ha dejado ver en años recientes, últimos descubrimientos, situaciones que, bueno, todo metafísico lleva dentro de sí, que debe de manejar para entender las cosas y saber que las cosas no son de gratis. Vamos, o sea, la Madre María no es la Madre María como de gratis, como, por bonita, pues, por bonita le pusieron en ese puesto. Por supuesto que tiene un trasfondo de trabajo interior que cada uno de nosotros tiene que hacer viviendo acá, y si uno progresa y si uno adelanta, pues bueno, se pueden hablar bien de lo que uno está haciendo con su vida y demás. Entonces, todo esto vamos a trabajarlo basado en la obra de Rubén Cedeño de Metafísica Cristiana. Vamos a leer todos acerca de la Madre María. Encargada del entrenamiento de los elementales, cumplió la misión en la tierra de traer a la encarnación el cuerpo del Maestro Jesús y sostenerle su concepto inmaculado, y subió al Calvario siendo la madre de Jesús y lo bajó siendo la madre de toda la humanidad, como acepción de la Madre Divina Cósmica. Bueno, esto es la síntesis de todo lo que es la Madre María, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver simplemente en un lapso, en un instante, si entendiéramos a profundidad todo esto que dice aquí, lograríamos entender muchas cosas. El asunto que a mí me parece que es más importante para que comprendamos todos los que estamos acá, es que la Madre María, lo primero que dice es, cumplió la misión en la tierra, o sea, cumplió su misión en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un propósito, una situación por la cual está aquí, en esta actividad, en este salón, en este país, en este mundo, en este instante. Vamos, nada es de gratis o nada es aleatorio. Todos son causas y todo tiene un propósito. ¿Cuál es el asunto con este propósito? Que cada uno debe de
cada vez más observarlo, entenderlo para poderlo vivir. Si uno no conoce ese propósito o ese plan divino, lo que va a ocurrir cuando uno empieza a estudiar metafísica es que se te va despertando ese propósito. Sientes que necesitas hacer algo, que necesitas hacer más cosas, prosperar más, adelantar más, servir más, ayudar más, y eso te lo pide tu interior. ¿Por qué? Porque es el Cristo que se está expresando y que se está manifestando y que quiere hacer cosas de utilidad, pues ya no está contento con ciertas situaciones. Yo me acuerdo mucho de un estudiante que luego se volvió facilitador, que se acercaba mucho a consultarme cosas, pero sucede que cuando se acercaba me decía: Román, te quisiera hacer una consulta. Y decía, como les digo a todos, número uno, no soy psicólogo, ni soy la línea psíquica, ¿sí? Si quieres que te dé enseñanza y todo esto, está muy bien. Todo lo que tenga que ver con enseñanza es de lo que nos ocupamos acá en Metafísica. Y total que me citaba y nos citábamos y platicábamos y platicábamos y platicábamos, todo menos de lo que él quería platicar o por lo que me consultaba. O sea, ¿qué es lo que sucedía? Que yo me preguntaba después: oye, no hablamos de nada de lo que él quería que habláramos, nada metafísico. O sea, simplemente nos dedicábamos a compartir y a platicar como dos personas, pues, o sea, dos amigos, dos personas que se caen bien y punto. ¿Cuál es el asunto? Que después de eso yo me quedé meditando y dije: es que lo que él quiere no es platicar conmigo. Lo que él quiere es conectar su Cristo. O sea, su Cristo es el que me contactó, no él. O sea, su Cristo fue el que me dijo: Román, quiero acercarme, o sea, quiero profundizar y todo. Porque cuando yo vi a este amigo, lo que hablamos fueron otras cosas que no tenían nada que ver. Pero el contacto lo busca el Cristo, ¿sí? Todas las sesiones y las veces que nos queremos conectar con metafísica es justamente porque lo busca nuestro interior. Y puedes decir: no, es que tengo una super duda y todo eso, y llegas a la clase y dices: creo que ya se me acaba, ya no tengo esa duda, como que quedó lista y todo eso. ¿Por qué? Porque el Cristo buscó esa conexión y en ese sitio se dispersó en automático la cuestión. Pero yo me quedé pensando y dije: ¿sabes qué? Lo que este amigo necesita es servicio. Su Cristo está pidiendo servir, su Cristo está pidiendo ayudar, expresarse, etcétera. Y la verdad es que un método muy sencillo para trabajar con el Cristo y para ser de utilidad para la comunidad, para el alrededor, pues es participar en algo de metafísica. Sí, sea barriendo, ayudando, acomodando libros, dando a que se den en nuevos sitios, en nuevas comunidades y demás. Y entonces yo le dije: oye, le escribí en un mensaje después de nuestra reunión: oye, ¿sabes qué? Me pareció como que tenías ganas de participar en la actividad de metafísica como voluntario. Y me dice: pues mira, creo que sí, creo que no lo tenía tan claro, pero creo que sí, creo que eso es lo que quiero. Y total, se sumó a las actividades y ahora pues es un facilitador y participa como voluntario. O sea, se sumó a ese servicio de manera sencilla, práctica y fácil, pero por algo interior que le movía. Ese plan divino de perfección, todo lo estamos buscando. Cuando lo conocemos, ¿verdad? En metafísica, que sabemos que tenemos un propósito divino, lo primero que queremos: quiero que se me devele mi propósito, quiero saber dónde está mi propósito. Y la verdad es que ese Cristo es lo que se muere de ganas, está esperando que uno pida para que ese Cristo pueda expresarlo. Y uno es ese propósito justamente cuando lo está solicitando. Siempre nuestro propósito, nuestro plan divino de perfección va a ir de la mano con nuestro estudio y nuestro contacto interior. Si tú estás en tu contacto interior, si tú estás leyendo, estudiando, qué sé yo, la Biblia, el Corán, metafísica, lo que a ti te vibre para conectarte, ese propósito divino en ese momento, si tú tienes una conexión y estás razonando lo que estás viendo allí, estás obteniendo un propósito cada vez mayor y estás entendiendo más cosas, y ese plan divino se te va a develar sí o sí, no va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque el alma va a tener más espacio de expresión y por tanto esa alma se va a tener que manifestar. No te va a dejar tranquilo, te lo juro. No te va a dejar dormir
sino hasta que cumplas con ese propósito, con ese servicio, con esa ayuda que vienes a hacer acá. Y qué sé yo, a muchas personas se les ha expresado de manera distinta. Algunas personas como una picazón. Dicen, es que tengo una picazón, una alergia, esto, el otro. Y no se quedan tranquilos hasta que no prestan servicio, ayudan, sirven y demás. ¿Por qué? Porque es el Cristo que ya necesita trascender y necesita avanzar más. Entonces, por eso es como una de estas grandes pasiones, la metafísica. ¿Por qué? Porque se vuelve como una adicción en el sentido de que uno está en contacto directo con su fuerza interior, con su Cristo, con su trabajito que está haciendo constantemente, y uno es allí donde se siente con pasión, con viveza, despierto, activo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es ese punto que ya hemos visto en el cual se va llegando poco a poco a esto que se denomina desde hace mucho tiempo la bienaventuranza. Vamos, entonces es como una droga pero positiva, el servicio, la ayuda y el estar en contacto con ese Cristo. Esa misión en la tierra se nos tiene que manifestar. Recordemos un poquito. Antes de entrar a este mundo nosotros firmamos un papel como un contrato donde decíamos, voy a hacer tal cual cosa, voy a ayudar a tales personas, voy a resolver esta situación que no he resuelto en ocasiones previas, y en este momento me voy a dedicar a ayudar a pum. Y uno escribe específicamente qué va a hacer. Si va a ser odontólogo, uno escribe dónde va a ser odontólogo, qué va a hacer con las personas, cómo las va a ayudar. Todo va descrito y va en sentido del servicio. ¿Vamos? Entonces, cuando nosotros llegamos acá, sucede que entramos y nuestra materia mental, nuestra materia cerebral, está en ceros, está en blanco. Porque por reglas obviamente del plano físico, que nuevos elementos componen nuestro cuerpo de nueva cuenta y nadie se acuerda de lo que dijo allí. Entonces, cada vez que pasa el tiempo nosotros nos vamos conectando para poder contactarnos con este servicio, con esta conexión interior, con esto que vamos a hacer para poder ir recordando. Por eso decían los grandes griegos, aprender es recordar. Es recordar tu esencia divina, de tu propósito por el cual veniste aquí, por el cual te vienes a realizar y demás. Y muchos lo expresan de manera sincera cuando están en metafísica con sinceridad y todo eso se acelera y se expresa cada vez más rápido, fácil y demás. Entonces nosotros tenemos que saber y entender cada vez más de este aspecto, porque ese es el logro de la Madre María. Cumplió con su misión en la tierra. ¿Cuál era la misión en la tierra para ella en ese momento? Era hacer crecer, tener en su vientre, que naciera de ella una persona con una mentalidad, con una esencia muy avanzada, el Maestro Jesús. Imagínense pensando un momentito, piensen en los maestros, y siempre que pensamos en los maestros, en quien usted quiera, Saint Germain, Jesús, ¿quién más le gusta? El maestro Hilarión, el maestro que ustedes piensen, Kuthumi. Ahora deténganse un momento y piensen en el maestro de ese maestro. O sea, si ya de por sí el maestro, como decimos en mexicano, está cañón, o sea, es muy bueno, imagínense el que le enseñó a ese maestro. ¿Vamos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la Madre María lo que tuvo es, en las primeras etapas del Maestro Jesús, que enseñarle todo. ¿Sí? Vente, nena, aquí, mira. Vente acá, Elspeth. Mira, aquí en palco les tocó. Entonces, cuando uno forma parte de ese ámbito, de ese aspecto, desde que nace, desde que entiende esto, uno empieza a valorar a los maestros de los maestros. Si la Madre María le tocó ser la maestra del Maestro Jesús, imagínense, por lo menos durante los primeros años de vida, enseñarle todo, procurarlo, cuidarlo, demás. Eso no fue de gratis, ¿verdad? Que la Madre María se resolviera y se despertara en la forma que ella hizo. Entonces, esa es una de las grandes cosas que estamos aquí. A la Madre María, antes justamente de venir, pues pidió que no se le olvidara ese propósito divino. Ya conocen ustedes la historia de la Madre María, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Hoy la vamos a revisar para que la sepamos todos y cada uno de los que estamos acá.
Entonces, por eso cada uno de nosotros tiene nuestra propia presencia yo soy. Esa presencia yo soy es donde está guardado todo lo que somos, seremos de aquí en adelante. O sea, en ese cuerpo causal es donde se guarda todo nuestro propósito, entra aquí a nuestra vida por algo que se llama el átomo maestro y se expresa en nuestra vida para manifestarnos y que vivamos y que seamos y que exploremos esto. Bueno, la Madre María, antes de venir a la encarnación, pasó por pruebas. Ella tenía un maestro, que es el señor Maitreya, que está aquí en la lámina, ¿verdad? El señor Maitreya tiene un parecidísimo muy grande con el Maestro Jesús, ustedes siempre se van a dar cuenta de eso, y es porque justamente la Madre María pidió que no se le olvidara su maestro, que era el señor Maitreya, y que estuviera el rostro de su maestro en su hijo, para que no se le olvidara el rostro de su maestro. Entonces, el señor Maitreya tenía a cargo la enseñanza de la Madre María cuando ella nació, o sea, desde antes de venir a la encarnación. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener la misión de concentrarte. La prueba estaba bien clara desde antes. Vas a tener que pasar 3 horas concentrándote en la perfección, en el bien, en la paz de tu hijo durante esa prueba que se va a llamar pues la pasión, la crucifixión y demás. Entonces, como entrenamiento, lo que le puso el señor Maitreya fue, con la punta de su dedo le mostró un sol, o sea, tenía un sol del tamaño de la punta de su dedo la Madre María y se la puso en la frente. Y le dijo esto, con tu concentración habrás de sostener esta imagen del sol brillando, pase lo que pase. Y entonces se soltó en ese instante un temblor, un sismo, un maremoto, una ventisca, todo lo que pudiera suceder para que ella se distrajera. Y la Madre María se sostuvo durante 3 horas meditando simplemente en ese sol, porque la prueba de la crucifixión del Maestro Jesús iba a ser no igual, sino hasta peor. Vamos a concentrar la atención en el bienestar, en el bien, en la perfección del Maestro Jesús en esas 3 horas. ¿Vamos? Entonces hay que saber, ¿verdad? La Madre María era de casta sacerdotal. ¿Se acuerdan de la historia? Estaban Joaquín y Ana, unos viejitos ya. No voy a decir qué es lo que sucedía con esos viejitos, pero no podían tener hijos. El asunto es que, bueno, por una situación milagrosa, Joaquín dice, ¿sabes qué, padre? Si yo tengo una hija, la voy a entregar a tu servicio. La voy a entregar tu vida, le voy a entregar a que viva contigo y demás. Recordemos que ellos eran sacerdotes. Entonces, cuando María sí estaba chiquilla, lo que sucede es que la llevan al templo y ella solita agarra, sube los escalones uno por uno y se mete al templo desde los 3 años. Desde los 3 años empieza a vivir en el templo, o sea, la promesa de los padres fue esa, entregarla y consagrarla a Dios. Y entonces la Madre María vivió allí de pequeñita, de niñita, pues mucho tiempo. Lo que sucedió es que, bueno, esos pasillos grandísimos del templo, esos salones tan amplios, esa situación, pues, y ella estaba solita, imagínense, no muchas niñas entraban desde tan pequeñitas allí, y la Madre María nunca vivió sola, nunca sufrió de soledad ni nada de eso, se quedaba solita, porque empezaba a trabajar con los ángeles. Ella, desde antes, ella trabajaba directamente con el reino angélico. Entonces, siempre estaba acompañada de los ángeles en el templo, y el arcángel Miguel lo que hacía es que se presentaba con ella y el arcángel Miguel le ponía soldaditos del rayo azul, angelitos del rayo azul, y le enseñaba a contar del 1 al 10. Y luego de atrás hacia adelante. Y entonces le recibía instrucción y jugaba con ellos y todo eso por medio de eso. Entonces también le presentaba coros de soldados y le enseñaba cosas y todo para que pues esta niña estuviera con la conciencia espiritual angélica como desde el principio, ¿verdad? Entonces, bueno, ella desde pequeña pues estaba consagrada allí. Entonces sucede que a todas las personas o todas las niñas que entraban al templo les decían Virgen del Templo. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa cuestión virginal que mantenían pues desde niñas. Lo que sucedía es que a los 14 años más o menos ya las niñas, las vírgenes salían del templo
y porque estaban en edad casadera. Pero a los 14 años la Madre María dijo, ¿sabes qué? A mí no me anden importunando que me case, que quién sabe qué, que esto, que el otro, yo tengo una misión. Y se me va a dejar ver cuando sea el momento preciso. Entonces ya no hallaban cómo sacar a María del templo. Cuando tenía que salir a los 14, ella se quedaba allí y estaba feliz de la vida, todo esto. Entonces, como una estrategia, uno de los sacerdotes principales del templo establece como una cuestión, ¿verdad? Llamémosle concurso, rifa o como quieran, en la cual le pide a cada varón que traiga su vara, ¿verdad? Una vara para que colocada en el Sanctum Sanctorum del lugar del santuario, la que floreciera iba a ser la que iba a poder pues vivir con la Madre María y demás. Bueno, sucede que la vara ganadora, la que floreció, la que le gustó a esta energía y todo esto fue la de José, que bueno, cuentan las historias que era un joven muy atractivo, pero aparte de que era atractivo, la Madre María no le vio eso, sino que tenía al arcángel Zadkiel envolviéndolo. Recordemos pues que la Madre María desde pequeña pues nunca perdió esa conexión con lo espiritual y bueno, fácilmente vio que quién era el maestro de José y se enamoró de José y del maestro. Entonces lo que sucede es que bueno, todavía no se daban los preparativos y María sale embarazada dentro del templo. Entonces eso pues era la locura ahí dentro del templo. Número uno, no quería salir, y dos, sale embarazada dentro del templo. Pues dicen, pues la Virgen salió embarazada, y entonces ella se quedó con ese estatus de virgen. Pues los rumores, ya saben, y todos le empezaron a decir, la Virgen del templo quedó embarazada, esto, el otro. Entonces ella, para probar pues esa situación dentro del templo, le dijo a todas las personas involucradas, prueben, pongan una prueba para que yo les defina. Y entonces la prueba era beber agua, pues de ahí agua bendita, hacer una suerte de rito. Y bueno, vieron que la Madre María no tenía ninguna mentira, ninguna situación dentro de ella, que era todo prácticamente en ese sentido, ¿sí? Aquí no me voy a meter si tuvo relaciones o no con San José, si el Jesús si era de José o no era de José. Esos asuntos no los vamos a tocar en esta sesión. Luego nos tomamos un café y vemos, pero ¿cuál es la situación? Que el propósito ya se iba revelando, o sea, María estaba flojita y cooperando. Las cosas iban naturales con ella para que ella pudiera cumplir con ese propósito. Ella no se puso necia ni nada. Vamos, ella ya después lo que sucedió fue que ella recibe este momento tan importante que es la anunciación, dado por el arcángel Gabriel. Ella le pidió al arcángel Gabriel antes de venir acá que le recordara en el momento óptimo su misión, su punto por el que estaba acá. Y cuando fue el momento preciso y ella estaba con una pureza mental, con una conexión interior, preparada pues para hacer ese contacto, fue que pudo ver y observar esa misión. Y entonces es allí donde viene el Ave María, que es un mantra tan importante que se ha retomado al igual para hacer el Ave María, ¿verdad? Entonces le dijo el arcángel Gabriel, dichosa eres María porque has preparado al Señor una habitación en tu seno. He aquí que una luz del cielo vendrá para morar en ti y por tu medio iluminará todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Madre María recuerda la misión. Por eso hay que siempre invocar y hay que hablar con el arcángel Gabriel para que te recuerde tu plan divino de perfección, tu misión. Y el decreto más o menos para trabajar con el arcángel Gabriel es: yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino en perfección. ¿Quieren hacerlo? Vamos todos. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino en perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino en perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino en perfección. Y uno se queda listo, ¿verdad?, para trabajar con ese plan divino. Y uno puede agregarle de la mano del amado arcángel Gabriel, que ya sabemos que es el arcángel
del propósito. Por eso tiene una trompeta siempre el arcángel Gabriel, para que te despierte de que estás en el sueño, ensoñado, ilusionado y todo eso. Hay que hablarle al arcángel Gabriel para que nos despierte de ese sueño ya en este instante. Entonces, bueno, lo que sucede es que ocurre un tiempo en el que viene un censo, ¿verdad? Y dice, Augusto César Octavio ordenó el censo en Israel. Y entonces José, que era de la casa de Belén, del linaje del rey David, lo que tuvo fue que regresar al pueblo natural donde iba a ser el conteo. Entonces fueron de Nazaret a Galilea, de Nazaret en Galilea a Belén en Judea. Vamos, entonces, para que sepamos cuál es la razón que ellos se salen, porque muchos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues si tenían dinero y todo eso, ¿por qué nació o más bien la gente cree que nació el Maestro Jesús en el portal de Belén y todo eso porque no tenían dinero? No, nació allí porque ellos iban viajando, se fueron al pueblo natural de José, en Belén, en Judea, y lo que sucede es que llegan como a medianoche. Como era un censo, todos estaban regresando a esa ciudad y todos los hospicios, hostales y demás estaban ocupados. Entonces ellos tocaban y lo que sucede es que todas las puertas estaban cerradas y bueno, encontraron esa gruta en la cual, bueno, estaba hecha de piedra natural y era un sitio calientito. Entonces ya por ese tiempo la Madre María pues estaba a punto de dar a luz, no midieron bien las fechas y todo eso aparentemente, y nace justamente en esa gruta. ¿Qué es lo que nos recuerda este nacimiento de la gruta? Recordemos que en la metáfora o en el método Pesher, el Cristo quiere decir pues ese Cristo interior. Ese Cristo va a nacer en un lugar oscuro, sencillito, casi en un lugar donde nadie se lo espera. Es como la metáfora de la flor de loto. La flor de loto tiene la peculiaridad de ser una flor bellísima que nace en pantanos, en lugares inhóspitos. Igualmente el Cristo florece en el cuerpo del ser humano. Por más odioso, negativo, pesado, duro que pueda estar el ambiente, la persona y demás, el Cristo nace dentro del corazón del ser humano, que es el latido del corazón, es el Cristo. Entonces esa es la metáfora que se lleva con esto, y justamente dentro de ese portal, dentro de ese lugar es que se da nacimiento, ¿verdad? Entonces ese establo era de piedra natural y es justamente donde nace el Maestro Jesús, bueno, al lado de bueyes y mulas, ¿verdad? Para hacernos entender dónde tiene que nacer ese Cristo y dónde se expresa. Bueno, en ese momento lo que sucede es que el Maestro Jesús nace en ese punto y se ilumina toda esa gruta. Sí, era un lugar muy sencillito, muy tranquilo y todo eso, pero se ilumina justamente con el nacimiento del Maestro Jesús. De ese nacimiento lo que se produce es el nacimiento de un ángel también, que es un ángel que ahora se llama, una presencia angélica que se llama la estrella secreta del amor, que dio nacimiento y más bien fue la estrella de Jesús. Esa estrella de Belén existe y es un ente angélico, una presencia que está justamente para trabajar con nosotros y con el Maestro Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, ¿verdad? Hay personas que nacen con estrella y esa estrella es el Cristo, pues, o sea, es la chispa divina que cada persona tiene, y por eso dicen, esa persona tiene chispa, tiene ángel. Estamos hablando de que tiene Cristo, pues. O sea, la Madre María y José después regresaron al pueblo, pero sucede que cuando llevan a la presentación al Maestro Jesús, por allí unos profetas que estaban en ese momento dicen, este es el Mesías, este es el recién nacido que va a ser rey de Israel. Y esto como que no les gustaba mucho a la gente de por allí, a los gobernantes de ese sitio, y mandan justamente a matar a los primogénitos. En ese momento fue justamente cuando María y José pues huyeron protegidos con el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel. El mismo arcángel Gabriel, el arcángel de la Anunciación, es el que protege a la gente con buenos propósitos y les vuelve invisibles ante la negatividad. Entonces ellos se fueron a Egipto.
tenían una casita muy cerca por allí en el Cairo, a orillas del río Nilo, y allí es donde ellos llevaban a cabo su cuestión. Vivían, estaban, participaban y todo esto, y allí es donde la Madre María lleva a Jesús a aprender en el templo de Luxor. El Maestro Jesús aprende muchísimas cosas que le iban a ser vitales para su propósito, para su misión, a cargo del maestro Serapis Bey, que era el maestro que estaba en Egipto dando la enseñanza, y el maestro aprende allí la animación suspendida, la energía de la resurrección, de la ascensión y todo lo que es el rayo blanco, que ya estaremos profundizando. ¿Qué es lo que ocurre con este aspecto? Que bueno, ellos participan allí y la Madre María pues siempre sostenía ese concepto de perfección del Maestro Jesús ante cada situación. Bueno, sucede que ya después Jesús va a eso que se llaman los años perdidos de Jesús, se va a los Himalayas, regresa a una parte de Egipto, aprende cosas que iban a ser vitales para él, que ya hemos platicado, y lo que sucede es que regresa y cumple con esa misión, ¿verdad? Aquí hay un punto importantísimo, las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán es el momento en el cual el Maestro Jesús empieza a cumplir con su misión. Y esto es bien importante. Ese propósito divino está allí, está latente, o sea, está dentro de ti, no cabe duda. Pero no llega el momento sino hasta que llega. La Madre María, acuérdense, era súper paciente y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí en el templo y no me voy a salir de acá, nada que me case ni nada hasta que se cumpla mi misión. El Maestro Jesús, cuando llega a esas bodas de Canaán, resulta que la invitación, si ustedes leen los textos, para las bodas de Canaán, era para María. O sea, María era un personaje importantísimo de la sociedad en ese momento en Nazaret. Entonces, la invitación a la boda es justamente para la Madre María. Lo que sucede es que cuando Jesús está allí, la Madre María es la que le indica al Maestro Jesús que le llegó el momento de servir. Le llegó el momento de empezar a obrar milagros. Pero el Maestro Jesús estaba guardante, o sea, por eso se mantenía pues en sigilo. Él sabía hacer el oficio de la carpintería que había aprendido de San José y prácticamente estaba como no desesperado, ¿me entienden? Hay personas que de pronto se desesperan por cumplir su propósito ya, y se descuidan de estar en su trabajo de oración científica, en sus afirmaciones, sus decretos, su conexión, su estudio, que los va a preparar para cuando llegue ese momento donde van a estar listos. Entonces, ellos no comieron ansias, y uno no tendría por qué comer ansias si uno está en esa tranquilidad, en esa paz, en esa conexión, hasta que llegue el momento justo donde todo eso te va a decir la vida justamente cuál es el propósito, y lo vas a ver por todas las situaciones y vas a poder comprender y vas a decir, tuve que pasar por esos puntos y esas situaciones para poder yo llegar a cumplir este propósito. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se desarrolló la historia que ustedes ya saben, que ya platicamos en este curso, y sucede que el maestro convoca esto que ahora conocemos como la última cena, ¿verdad? La cena de la comunión. La Madre María hilaba, y era el oficio que conocía muy bien, y para esa fecha hiló dos cosas: un mantelito donde se iba a colocar el grial y un mantelote donde se iba a realizar la cena, la celebración. Al terminar la cena, lo que sucede es que ese mantel en el cual se celebró la comunión fue el que después se convierte en la sábana santa con la cual se envuelve y se unge al cuerpo del Maestro Jesús. Y el mantelito que les platicaba es justamente el que se lleva y se guarda, se envuelve el grial. Y es una sesión que vamos a tener posteriormente, la sesión del grial, qué es lo que ocurre con ese grial, cuál es la importancia y demás. Entonces, vamos a leer. La Madre María tenía un hilar y le tejió a Jesús la túnica de un solo hilo. Tejió el paño de lino blanco que fue el mantel que se usó de mantel en la última cena. Envolvió la copa con el paño de lino blanco y guardó el mantel.
¿verdad? Entonces tenemos que estamos en ese momento importantísimo donde ya, bueno, la Madre María entra a la pasión. Y aquí es importantísimo entender la situación. María en el convento, en el templo, se dedicaba a orar y meditar todo el tiempo. Esa enseñanza de hacer florecer y de mantener el sol radiante frente a ella durante las 3 horas, lo tuvo que mantener durante esa pasión. Y ella meditaba en ese trabajo interior, decía, esto es una ilusión, esto también pasará, es impermanente. Como hay que decirle a cualquier circunstancia negativa que puede estar ocurriendo en algún momento, hay que decirle todos juntos, esto es una ilusión, esto también pasará, es impermanente. Ante todo, esto es una ilusión, esto también pasará, esto es impermanente. Y meditaba simplemente en la verdad espiritual. ¿Cuál era la verdad espiritual? El bien, la vida, la resurrección, el amor, todas esas cualidades bellas que hay que trabajar mentalmente. Pero ella, recuerden que había recibido educación como lo estamos recibiendo en este momento. O sea, sostener esa fuerza mental. Entonces la Madre María se sostenía durante todo ese proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que la Madre María, dice, María no tenía ningún sentimiento de soledad o desolación ya una vez cuando Jesús se fue. La Madre María lo que estaba era con el entendimiento y con esa fuerza y con ese sostenimiento mental durante esos 3 días en los que el Maestro Jesús resucitaba. Y dice, porque ella había desarrollado el amor compasivo y la divina indiferencia de no reaccionar. Se puso en meditación para la vuelta a la vida de Jesús. O sea, ella todavía, Jesús acabó con ese proceso y se dedicó a la meditación durante 2 días. ¿Se acuerdan que estuvo en ayunas, que estuvo meditante durante esos 2 días? Y lo que ocurrió es que al tercer día se quedó dormida. Y dentro de ese sueño a ella le pareció que se encontró y venía otra vez el momento de la anunciación, el momento tal vez más bello de su vida, cuando se le daba el propósito divino. Pero no era un sueño, era el arcángel Gabriel que nuevamente le estaba dando la anunciación de que Jesús había vuelto a la vida, se había cumplido el propósito del Maestro. Entonces ella, cuando recibe esa información, sale directamente a ver al Maestro Jesús, va a buscarlo justamente junto con María Magdalena, ese punto. Bueno, aquí está porque le vuelve a decir el arcángel Gabriel, Ave María, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque el propósito se había cumplido. Y lo que sucede es que después, justamente, la Madre María, junto con María Magdalena, son las primeras que ven al Maestro Jesús resucitado. Tenemos la historia ya global, ¿verdad? El recuento de la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Algo súper interesante que hay que recobrar. El Maestro Jesús entregó a su madre, que era lo más valioso que tenía, en el momento de la crucifixión. ¿Se recuerdan de ese momento? Y le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento fue la iniciación de María, fue la metamorfosis que llevó de ser la Madre María, la madre de Jesús, a ser una madre divina para la tierra. Entonces, la Madre María fue la primera que vio al Maestro Jesús cuando nació, y la Madre María es la primera que ve al Maestro Jesús cuando Él resucita. Hay que tener muy bien estos puntos, porque así es como obra esta circunstancia de la resurrección. Yo les he platicado, ¿verdad? La resurrección tiene que ver con resucitar en tu mundo, hacer florecer otra vez, qué sé yo, tu mundo de negocios, tu mundo, tu hogar, tu situación de salud. Eso es la resurrección, y esa fue la enseñanza que nos vino a dar el Maestro Jesús, que se puede resucitar y que esa vida vuelve a florecer
y a expresarse. Entonces, en ese día de la resurrección, cuando cada uno resucitemos de nuestra situación, de lo que está ocurriendo, a quien vamos a ver por primero es a nuestra madre. Puede ser la Madre Divina como María, puede ser la Madre Divina como la Madre Tonantzin, puede ser la Madre Divina Cósmica como la Inmaculada, la Señora Inmaculada. Como nosotros, cada uno de nosotros, lo veamos, nos vamos a encontrar, y por eso uno de los mantras que existen acá en el Tepeyac, que dice la Madre Tonantzin, es que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, ¿por qué habría uno de vivir en desazón, en situación, en preocupación, en estrés, si tenemos madre, y como decimos, y mucha? Cuando la gente pues no reconoce eso es cuando se dice que tiene poca madre. Pero nosotros que tenemos esa conciencia de que ahora vamos comprendiendo que tenemos madre y unas madres de verdad tremendas, entonces podemos entender y dejar de estar preocupados. La Madre María no se preocupó en esos 2 días, o sea, estaba concentrada en su trabajo. Entonces esto es así, cuando uno está en la noche más oscura, es justamente cuando está la Madre María a un lado tuyo, orando contigo. Porque ella es justamente lo que dice, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, o sea, ese es justo el momento de la Madre Divina, de la Madre María en este caso. Por eso es una presencia tan grande la de la Madre María. Y vamos a ver justamente que se vuelve una Madre divina para la tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Que justamente todo ese trabajo que ella desarrolló es lo que sucede, que ahora hay muchas apariciones marianas, o sea, de la Madre María. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en cada una de esas acepciones la Madre siempre ha dado enseñanza. Se les aparecía unos niñitos por allí. ¿Por qué a los niños? Por la misma situación que ella, cuando era niña, podía ver a esos seres, ¿verdad? Porque todavía no tienen esa situación de desazón, de circunstancia en su vida, de conflicto, ni nada de eso. No se ha programado mentalmente la negatividad. Por eso es que los niños traen la metafísica natural dentro de ellos. Lo que se les debe hacer es blindárselas, que puedan sostenerse con esa metafísica a lo largo de sus días, pero ellos tienen metafísica. ¿Qué es lo que sucede? Que la Madre María se presenta con los niños y les dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces, bueno, obviamente en ese vestigio, en ese dato, lo que dicen, ok, es la Inmaculada Concepción, es la Virgen Inmaculada. Pero justamente, ¿cuál es la situación de estos grandes seres, de estos grandes maestros? Que ellos se vuelven la energía de lo que hicieron en su vida. O sea, la Madre María es una Madre divina, pero que aparte durante su vida, ¿qué es lo que hizo? Sostener el concepto inmaculado de perfección. Cuando ella se vuelve una Madre divina para la tierra, lo que sucede es que se vuelve esa energía del concepto inmaculado para su hijo. Él ya lo sostuvo con su hijo, pero ¿se acuerdan que el Maestro Jesús entregó a su madre al mundo? Entonces ella es la primera que sostiene el concepto inmaculado de cada uno de nosotros. Es por eso que las madres sostienen ese concepto, ¿verdad? Y le dicen, tu hijo es un ladrón y todo eso. No puede ser, eso no es posible, me estás mintiendo y todo eso. En las escuelas, ¿verdad? Les llevan los reportes a la madre y se quiere ir a echar, pero a la maestra, a la mamá. ¿Por qué? Porque le sostiene el concepto de que su hijo es santo, bello, puro y demás cosas. Cuando, quién sabe, pero la madre nunca le va a perder ese concepto inmaculado a su hijo. Y aquí viene el asunto y aquí viene la clave. Hay que trabajar con la Madre María para restablecer nuestro concepto inmaculado. Tu concepto inmaculado de perfección eres tú, como quieres verte. Eres tú como deseas estar en tu estado de perfección. ¿Cómo es esto?
con salud perfecta, con abundancia económica, de dinero, de toda cosa buena, con tranquilidad, con paz mental, con armonía en el hogar, con todo eso. Pero si uno no se sostiene ese concepto inmaculado, la madre hay que pedírselo que nos lo sostenga, y uno debe ser el primero sosteniéndose ese concepto inmaculado. Tú no puedes pensar mal de ti, tú no puedes victimizarte contigo mismo. Tú eres el primero que debe de ponerte en un estatus de bien, de paz, de bienaventuranza, de tranquilidad. Tú debes de sostenerte tu concepto inmaculado. Y entonces es allí donde uno decreta: yo soy la concepción inmaculada de mi plan divino de perfección. Vamos a hacerlo. Yo soy la concepción inmaculada de mi plan divino de perfección. Y allí lo que estamos invocando es la energía de la concepción inmaculada, o sea, ¿desde dónde viene esa energía? De la Madre María. Uno puede decir Madre María o yo soy mi concepto inmaculado, y uno está trabajando con esta misma energía, que es nuestro estatus de perfección. ¿Qué es lo que sucede con la Madre María? Hoy tiene un cargo importantísimo. Ven, es arcangelina del rayo verde, trabaja de la mano con el amado arcángel Rafael, y sobre todo las cuestiones de salud las domina con supremacía. Tiene un patrón electrónico, que es la rosa blanca. Donde quiera que haya una rosa blanca está la presencia de la Madre María. No sé si han visto La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Una novela muy famosa y todo esto. Yo la vi ayer. Para que ¿qué es lo que sucede? Que siempre que va a ocurrir o está empezando a ocurrir el milagro, se presenta la rosa blanca. Seguramente hay un metafísico ahí infiltrado en las oficinas de las telenovelas, de las comedias y todo eso, porque tiene mucho sentido, porque es el patrón de la Madre Divina Cósmica. Justamente cuando se está perdiendo el concepto inmaculado de una persona, es cuando se necesita llevar eso. Por eso convendría muchísimo llevar a los pacientes en situación de cama en hospital una rosa blanca, o tenerla en nuestra casa, por supuesto, o traerla a activarla en una actividad de metafísica, una sola. ¿Qué es lo que sucede? Allí está. Sí, porque hay personas que luego traen el florero completo y todo eso, y nada, con una es más que suficiente. Vamos. Y allí está presente y el recordatorio de la vibración de la Madre María. Tiene su llave tonal, sí. Cuando yo soy católica, cuando le dan a la Virgen el ramo por casarse, son muchas flores. Eso, en mayo te llevan de niña a llevar muchas rosas blancas. Buenísimo. Sí, yo les digo porque yo no soy cursi, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que una sola valdría. Si hay gente que entre más rosas, más Madres Marías, pero Madre María, Madre solo hay una, Madre María solo hay una. Entonces, es así. Esto es también en la forma de orar. Hay mucha gente que cree que orando más fuerte o orando más veces y todo eso, la oración le van a escuchar más. Y el chiste es que tú puedes hacer las veces que sea, pero con la convicción interior de que estás transformando tu conciencia, estás renovando tu mente cada vez que haces oración. Y ese es el asunto. ¿Vamos hasta acá? Entonces, la llave tonal, ¿verdad? Es el libro de Franz Schubert, el Ave María, que siempre es importante y que, bueno, es una de las piezas que nunca falla, ¿verdad? Que siempre tenemos a la mano y que siempre nos conecta con la Madre María, para que nosotros estemos en contacto con esa presencia, ¿verdad? Ella es miembro del tribunal kármico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lleguemos a nuestro punto de toda esa lista de buenos deseos que prometimos, vamos a llegar enfrente de un tribunal con nuestro libro de la vida, y ahí vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí está mi hoja de vida. Y te van a decir, mira, prometiste esto, prometiste esto, prometiste esto, prometiste esto y cumpliste esto. Entonces, allí es donde se hace una evaluación de cada uno de nosotros. Por eso, los rosarios, cuando una persona acaba de desencarnar y demás, lo que ocurre es que
Bueno, pues como que son unos puntitos extras con la Madre María, que le tenga misericordia a esos seres cuando lleguen a ese punto de desencarnar. Vamos, que les sea un poquito más fácil la cuestión. ¿Cuál es el asunto del rosario? Pues es algo maravilloso. La Madre María en algún momento se le presenta a un cura en España. No quiero errar el nombre pero sé que es de los dominicos, justamente, y le enseña la cuestión del rosario, un número de cuentas en las cuales se puede hacer una oración en cada una de ellas para recordar a la Madre María, a la Madre Divina. Entonces, ese rosario es muy efectivo, es la Virgen del Rosario, que justamente pues es del 7 de octubre, que es mi patrona, pues es cuando yo nací. ¿Qué es lo que sucede? Que el rosario es tan importante, es una práctica que actualmente en metafísica llevamos con el heptario. ¿Qué es lo que sucede? Que son cierto número de cuentas que te llevan al trabajo del decreto de la oración. Entonces tú, por ejemplo, agarras tu heptario o tu rosario y empiezas cuenta por cuenta decir: yo soy mi concepto inmaculado de perfección de mi salud, yo soy el concepto inmaculado de perfección de mi fuerza, yo soy el concepto inmaculado de perfección de mi sabiduría, yo soy el concepto inmaculado, la inmaculada concepción de mis finanzas, yo soy la inmaculada concepción de mis, etcétera. Uno puede hacerlo, pero repitiéndolo, pues, trabajando, y eso es un trabajo que es fortísimo para trabajar la mente y nuestro alrededor, o sea, crea un vórtice de energía a nuestro alrededor. O sea, si uno agarra el rosario, por eso yo ahorita lo traía en la mano, hice heptario hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Uno agarra su heptario, lo tiene y lo carga con tus decretos, tú cargas el heptario y luego te lo llevas así a pasear y ya traes la energía de esos decretos que hiciste contigo. Y uno, obviamente, pues las cuenta, cada uno con base en los 7 rayos, pero si uno está trabajando algo en específico, uno lo trabaja directamente. Entonces es la importancia de trabajar siempre con la Virgen del Rosario, pues es una acepción de la Madre María que enseña justamente esa cuestión. Entonces, bueno, por allí va esta situación. El servicio, ¿cómo es el servicio de la Madre María? Ella actualmente forma nuestro corazón. Porque recordemos que el corazón va a ser el receptáculo del Cristo. O sea, se tiene que tener el corazón para que pueda latir la energía. Hay gente que tiene corazón pero ya no está latiendo. ¿Qué es lo que sucede? El corazón tiene que ser de electrones, de átomos de la más alta calidad. O sea, de todas las partes de tu cuerpo, las más valiosas, justamente los átomos más valiosos, más evolucionados y demás están en tu corazón. Por el trabajo que desprende, imagínense, el corazón es la base de todo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que saber. Hay gente que malinterpretó toda esa información en algún momento, pero el corazón es valiosísimo porque allí es donde van a estar los latidos y donde va a estar la calidad de energía de nuestra vida. Entonces tiene que ser una energía muy alta. ¿Qué pasa cuando un bebé nace con un corazón con problemas? ¿Por qué? No te pasa, porque si lo formó la Madre María. Todo es causa y efecto. Todo ocurre en los niños a consistencia de los padres. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la Madre María puede formular lo más excelso en el corazón, en el ser humano, pero si por libre albedrío una persona o unos padres están, qué sé yo, es que hay leyes físicas y hay leyes metafísicas. Se los voy a decir cómo es. Usualmente, cuando un niño fue procreado en circunstancias en las que los padres estaban faltos de conciencia, o sea, en drogas, alcoholizados, con una situación, en una situación que afecta físicamente, ¿de qué se componen los electrones o los átomos del niño? Pues de los átomos de la madre y del padre. Si no eran de alta calidad esos electrones con los cuales se concibió todo eso, producen afecciones físicas en los seres humanos que vienen. Eso se puede trabajar por medio de una petición, un decreto a la Madre María, invocando sobre todo por los nuevos niños que van a venir. No sé si han escuchado ustedes que se pueden ya hacer cirugías
intrauterinas, o sea, cuando el niño está en el vientre de la madre se puede hacer una cirugía que les puede corregir años de circunstancias y demás. Eso lo hacen la Madre María cuando se le invoca antes de que un niño nazca y se dé a luz. Entonces, justamente cada uno de nosotros puede invocar esa cuestión. O sea, la Madre María sí tiene acción, número uno, por medio de la invocación, o sea, por medio de la conciencia en ella y de la solicitud con ella. Y número dos, que los padres pues también sean conscientes, pues, ¿sí me entienden? O sea, eso debe de ser súper, es un proceso tan delicado, la gestación de un nuevo ser, que tiene que ser de la más alta calidad, con pétalos de rosas y todo. Debe de estar metido allí esta circunstancia de cuidado y de bien para los niños y pequeños y demás. Entonces, bueno, qué bueno que se puede entender. Entonces, ese corazón tiene la importancia de que está fabricado, tu corazón físico está fabricado por la Madre María. Ella seleccionó los electrones, los átomos que iban a estar dentro de tu corazón. Por eso ella, todo el mundo los conoce, conoce el corazón de todo el mundo, pues. Es madre de todos en esta tierra, es la madre de esta tierra. Su retiro etérico, donde ella trabaja actualmente, ella sigue con vida, pues, o sea, es un ser que trascendió el mundo humano, que desarrolló una disciplina superior, que vivió como nosotros, pero que ahora tiene y vive en su conciencia espiritual. Entonces, su oficina, por si quieren ir a visitarla, está en Tierra Santa, encima de Tierra Santa, en su retiro etérico, donde trabaja con el arcángel Rafael. Se llama allí el Templo de la Resurrección justamente, y ayuda a cada persona que requiera resucitar algo en su vida o su propia vida, pues. ¿Qué es lo que sí? ¿Cómo puedes viajar al templo del Maestro Saint Germain? ¿Puedes viajar también a ese retiro? Sí, meditando en él. Sí, exactamente. Y uno antes de dormir puede decir, ¿sabes qué? Quiero ir al templo de la Madre María, al templo de la Resurrección, aprender a ese lugar. Y uno viaja cuando está dormido en su cuerpo etérico y ya, si te acuerdas o no, no importa, pero el viaje se hace porque se tiene que cumplir tu voluntad en tu cuerpo. Eso es mejor que irse de parranda, ¿verdad? Sí. O sea que ahí puedes aprender el uso de la llama de la resurrección y la vida. Sí, allí y en el templo de Luxor. Allí en esos dos sitios uno puede trabajar la resurrección y aprenderla a trabajar para sí y para expandirla y llevarla más adelante. Su templo también tiene otro templo en el Sagrado Corazón sobre Innsbruck, en Austria. O sea, trabaja muy insistentemente en el corazón. Cuando nosotros vemos las imágenes del Maestro Jesús y de la Madre María en el Sagrado Corazón, siempre es muy importante que sepamos que lo que nos están diciendo, ellos están tocando el corazón. Pero no es que digan, es que es mi corazón, es que es tu propio corazón donde está la respuesta. Y es que es así, cuando tú haces la invocación a un maestro, a un ser de luz y todo esto, lo que sucede es que esa invocación entra por tu corazón, o sea, tú tienes contacto con ellos por tu corazón. Mucha gente habla Maestro Jesús, Madre María, Saint Germain, Kutumia, y les habla como hacia afuera. Y el contacto con ellos está por medio de tu latido de la vida. Entonces allí está una cuestión que hay que entender muy bien. Cuando uno hace oración, lo hace justamente desde el corazón, pues, y para el corazón. Otro punto también importante es porque hay gente que, hay grupos religiosos incluso que dicen que si le pides algo a la Madre María, no vale. Sí, que nada más dicen que Jesús y Jesús y Jesús y la Madre María no. Espérense. Ellos están en su cuerpo espiritual. Y en el cuerpo y en el espíritu todos somos uno. Esto es también para las personas que creen de pronto que dicen, ay, como que me estoy olvidando de Jesús, o como que me estoy olvidando del Maestro Kutumi o del Maestro Saint Germain. Entre ellos no hay diferencias. Ellos no se pelean la clientela. Estar con uno de ellos es estar con todos. Acceder a uno de ellos es acceder a todos. Lo que hay que saber y lo que vamos aprendiendo en metafísica es quién es especialista en qué. Y entonces
Cuando uno hace la invocación a la Madre María, justamente ella está trabajando, como se decía antiguamente, intercediendo. Ella está haciendo el trabajito para que nosotros aprendamos algo, pero todos los maestros están con ella. Ellos piensan como una sola mente, la de Dios. Vamos, entonces esto también es importante para comprender más al respecto. Una pregunta, ¿el templo también está en otro plano o es solo físico? Siempre hay reflejos físicos de los templos metafísicos. Vas a encontrarte por allí, por ejemplo, una catedral, la catedral de Innsbruck. Esto es un reflejo físico del punto donde está la Madre María en el plano superior. ¿Sí? Entonces es para que nosotros comprendamos todo eso. Usualmente los lugares donde hay retiros etéricos son lugares con una energía muy alta y por tanto en el plano físico se expresa algo bellísimo. La planta que la Madre María heredó a la humanidad se llama el helecho de culantrillo, ¿verdad? El culantrillo, que tiene un nombre científico, el Maiden Haarfern. ¿Vamos? Bueno, entonces, ella es maestra. La Madre María es maestra. Como ya se los dije, número uno, porque fue la primer maestra del Maestro Jesús. Imagínense ustedes en el plano físico. Cuando ella se vuelve Madre Divina para el planeta, lo que sucede es que todo lo que ella trabajó, ella ahora lo puede enseñar y ayudar a las personas a que lo logren. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ella lo que hace es un pensamiento forma perfecto. Ella, así como te hizo tu corazón perfecto, ella te mantiene el pensamiento forma y tu pensamiento forma perfecto. De cómo vas a ser tú, Juan Pérez, dichoso, afortunado, feliz, alegre, etcétera, etcétera, en perfección. Ella lo sostiene. El punto es qué tanto uno sostiene su propio pensamiento forma de perfección. Cuando uno dice soy esto, soy el otro y todo esto, y se sale de esa conexión o de esa plataforma o de esa situación, es importante regresar a nuestro pensamiento forma de perfección. Ella sostiene el pensamiento por medio de la concentración en meditación. Y ella trabajó la meditación interrumpida en el concepto inmaculado durante 3 horas. O sea, cuando ese pensamiento forma perfecto lo sostienes y aparte lo meditas, lo contemplas, se vuelve prácticamente la meditación y se vuelve el concepto inmaculado. Entonces vamos a hacer esta meditación de la Madre María para comprender este pensamiento forma. Vamos a tomarnos en una posición de tranquilidad, de paz, con nuestra columna vertebral recta, que nuestros hombros estén relajados, que no tengamos ninguna aprensión en nuestras manos. Y simplemente vamos a respirar. Por la nariz, inhala y exhala a tu propio ritmo, en tu propio tiempo. 3 veces. Ahora te vas a concentrar en el latido de tu propio corazón, por donde entra la vida a tu mundo. Y vas a ver cómo desde ese corazón, hecho con una perfección magistral, con las células más evolucionadas y adelantadas dentro de ti, a cada pulsación que sientes y que se acentúa dentro de ti, lanza toneladas de energía a todas las partes de tu cuerpo.
esa energía es luminosa. Y observa cómo va contagiando estas células perfectas de tu corazón, todas las demás células de tu cuerpo y mente. Por ósmosis las van contagiando, las van haciendo vibrar en el estatus superior que deben, y todas tus células, todos tus átomos se vuelven luz. Y eres un ser de luz blanca, incandescente. Ahora, obsérvate en perfección. Obsérvate y medita en ti, en tu propio concepto inmaculado de perfección. ¿Cómo quieres y cuál es tu ideal en tu propio ser? Obsérvate con los pensamientos más altos e encumbrados, poderosos. Obsérvate con los sentimientos más puros, suaves, pacíficos. Obsérvate física y materialmente con un estado de salud perfecto. Obsérvate con el suministro de dinero ilimitado para tu vida y tu mundo y de toda cosa buena a tu alrededor. Obsérvate con la armonía en tu lugar, en todos tus asuntos, en tu sitio. Ahora sostén ese concepto inmaculado de tu propia perfección. Sosténlo con esa luz luminosa que lo llena por completo. Y es gracias a ello que tu mente y tu corazón se han vuelto uno con el concepto inmaculado que sostiene la Madre María. Observa cómo cada sensación, cada sonido, cada situación te fortalece en tu concepto inmaculado. Y tú eres quien sostiene con esta meditación tu propio sol. Ahora dentro de tu interior, medita en la Madre María. Y en el concepto inmaculado de perfección. Afirma en ella, dentro de ti yo soy mi concepto inmaculado de perfección. Y solo queda atento de este concepto dentro de ti. No importa lo que pase en el exterior.
Ahora toma conciencia de tu respiración. Y amorosamente, cuando lo consideres, abre poco a poco tus ojos. Entonces la Madre María nos sostiene el concepto inmaculado. Así como lo hicimos nosotros, si lo sostuviéramos ese concepto durante 3 horas, así como hizo la Madre María para el Maestro Jesús, y a lo largo de su vida, prácticamente eso no tendría otra razón que manifestarse naturalmente. Pero nosotros tenemos que sostener y trabajar siempre ese concepto inmaculado, y si lo hacemos por medio de la Madre María, estamos trabajando pues con una energía muy grande que está para todo el mundo. Entonces ella, en su maestría, lo que desarrolló fue mantenerse sin reacción ni distracción ante inclemencias. O sea, debes de sostener ese concepto inmaculado pase lo que pase en el exterior. Tormentas, huracanes, tempestades, maremotos, maldad humana, que empiezan a decir algo de ti, que empieza a suceder tal o cual cosa, etcétera. Tú tienes que mantenerte en tu propio concepto inmaculado de perfección. Como decimos, mira, si lo hiciste, haz oración, llama a Violeta para trabajar y transmutar eso en tu vida. Si no lo hiciste, haz oración por aquellos que están diciendo, y porque nunca cometas ese error y porque nunca caigas en eso. En cualquiera de las dos formas hay que trabajar los decretos, la llama violeta, la transmutación ante cualquier situación, pero mantenerse inmutable. Aquí la enseñanza de la Madre María es no reaccionar. ¿Por qué? Porque lo que quiere el exterior es chuparte tu energía. Esa energía que viene pura para cumplir tu concepto inmaculado de perfección, esa energía desgastada, cuando tú la sacas, a pelar chivos por allí. Uno no tiene que reaccionar ante nada. Es por eso que hay una de las prácticas, unas tareas que les dejo de pronto, que es: enciérrate en tu habitación, desconecta el teléfono, apaga tu celular, cierra la puerta con seguro y que nadie te distraiga por unas cuantas horas. ¿Por qué? Porque es ese trabajo de estar contigo, en tu propia energía, disfrutando y conectado con tu propia vida. Tenemos un trabajo que hacer, pues, porque vivimos viendo hacia afuera, vivimos reaccionando ante afuera. Entonces tenemos que ser muy conscientes de este aspecto. La traición, la envidia, la ignorancia y la crueldad, porque fue justamente esa la prueba de fuego para la Madre María en el Calvario. Por eso decíamos, pues cualquiera de las cosas que existía en la prueba original del señor Maitreya, que le puso un sol en su frente para que lo sostuviera, ella se mantuvo ante tempestades, maremotos, inundaciones, sismos y demás cosas. Pero ahora, con esta situación, cuando ya era un escarnio público, o sea, todo el pueblo estaba vertido y estaba vituperando y gritando, y era un ruido, una situación tremenda lo que hacía la gente allí cuando el Maestro Jesús hacía. Y el Maestro Jesús y la Madre María estaban sostenidos en la meditación. Entonces, cuando nosotros estemos bajo esa circunstancia, concentrados en nuestra energía, vamos a tener la victoria garantizada. Negarle el paso al drama, a engancharnos, a conectarnos, a reaccionar, es en sí nuestra victoria. Allí está la victoria puesta. Porque solamente hay de dos. Y cuando dejamos de un lado la situación que no trae la victoria, estamos del lado victorioso y venceremos. Y por eso la Madre María venció, y ella nos enseña justamente algo que vamos a ver más adelante, que es el Magnificat, una oración que le llaman la Magnífica, que es justamente el trabajo interior y profundizar en esa
gracia escuchante y en ese trabajo interior prodigioso. Vamos, y bueno, todo esto va de la mano pues con el trabajo que siempre hay que hacer con nuestra presencia yo soy. Recordemos que esa energía de nuestra presencia yo soy se mantiene siempre incalificada, y si nosotros la mantenemos en esa pureza, ella se va a expresar y va a manifestar mucho bien para cada uno de nosotros. Y entonces, pues sí, un día vamos a florecer y vamos a pasar la prueba de las 3 horas y se nos va a dar la anunciación, la buena noticia, y a la primera que vamos a ver allí es a la Madre María. Si hacemos bien en esta vida, la primera que vamos a ver allí en ese tribunal kármico y demás va a ser la Madre María. Entonces, ¿algo que quisieran puntualizar? Sí. Dos preguntas. ¿Por qué cuando se casa ponen el Ave María? ¿Es como una oración? ¿Es una costumbre? ¿Es un mismo? ¿Es un karma? ¿Es algo? Y la segunda, yo he visto muchas, algunas iglesias católicas donde ponen una virgen que es la Virgen de los Dolores. Sí. Es una virgen que está sufriendo, es una virgen de negro. Entonces, tú dices que la virgen se mantuvo así. Quiere decir esto, que es una cosa falsa, que el hombre a semejanza de una virgen hace las cosas como cree que son, o la idea que también podría ellos tener, es que ya tenía una fijación, tenían sol durante 3 horas, pero su cuerpo estaba sudando, su cuerpo estaba llorando. Ella en su interior tenía sol, estaba concentrada, pero no creo que también quieran llorar todo esto. Porque siempre digo, he visto estas imágenes y rompen el corazón, muy, básicamente muy dolorosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en esas situaciones? Bien, son 2 cosas. Número 1, hay algo como un registro de vibración que todo deja. La Madre María es una de las vírgenes que sostiene el concepto inmaculado. Si lo pusiéramos en el lado de los matrimonios, o de la gente que se va a casar y por qué ponen el Ave María cuando se va a casar la gente y todo eso, en un sentido metafísico, y si alguien lo sabe y si alguien lo puede sostener, es para que se sostenga el concepto inmaculado de esa familia, de ese hogar que se va a formar y demás. Digamos, si fuéramos lo suficientemente sensibles y hiciéramos las cosas a conciencia, la gente la verdad es que las pone porque es una de las piezas más magistrales que puede haber existido, que existen en el mundo, pues, o sea, te cambia la vida el escuchar el Ave María de Schubert. ¿Cuál es la situación? Que bueno, hay que empezar a vivir con más conciencia de los hechos, y así como puede sostener el concepto inmaculado de una familia, de un hogar, de nosotros mismos, lo puede hacer de cualquier cosa. Entonces, bueno, es una melodía, es una pieza que valdría la pena escuchar siempre que tengamos que sostener el concepto de perfección de algo. Vamos. Aquí viene otro punto. La Madre María, esto está basado en un texto que se llama Memorias de la Madre María, que es de una información que de pronto tenemos en los salones y demás. Estaba inmutable en sus propias palabras. Ella no podía ceder a victimizarse o a ceder ante la situación que estaba viviendo. Ella sabía que esa era la prueba para la que había trabajado. Y si ella se hubiera permitido ceder en algún momento, eso podría poner en riesgo la prueba completa de ella y del Maestro Jesús. O sea, era como una situación que nosotros vivimos también, no se crean. O sea, tu trabajo mental, ¿a qué cosas les das alimento mental? Cuando uno no ha sido instruido en esto, es posiblemente que uno alimentaba mentalmente a todo. Y decía, me puede pasar esto, me puede pasar aquello, me puede suceder esto, ay, me acaban de decir esto y puede suceder esto, yo no quiero que suceda. Y elucubración mental. Loca, pues. Por eso Santa Teresa le decía que era la loca de la casa. ¿Por qué? Porque la mente se lanza. El trabajo del poder mental comienza en la concentración y en el concepto inmaculado. Entonces era algo riesgosísimo, como lo es para nosotros
pensar algo negativo de nosotros mismos o de los demás, es atraerlo a tu mundo. Y les voy a decir en mexicano como lo digo, es que esa idea vive, esa idea negativa es o ella o tú. No hay de dos. Si esa idea vive, tú mueres. Si tú vives, esa idea tiene que morir. Entonces, por eso se dice que es el Armagedón famoso del Apocalipsis. El asunto, por ejemplo, con la Virgen de los Dolores, que es llamada la Virgen Negra, que procede de la orden de la Virgen del Carmen, que es justamente la Virgen del Carmen, es la Virgen de la Redención. Es una Virgen que es justamente algo que a lo mejor es metafísica avanzada, pero espero que sea fácil de entender. Cada sonido, cada vibración, cada estruendo que se puede recibir, lo que hacía la Virgen es que ella lo apropiaba para su concentración. Cada ruido, cada grito, cada calor, cada situación que había allí, ella lo apropiaba para fortalecer su meditación. Esto, lo que sucede posteriormente, y como lo podemos entender, es que cada situación negativa, lo que hace la Virgen del Carmen o la Virgen de los Dolores, la chupa y la transmuta. Entonces, la Virgen de los Dolores sí es una Virgen efectivísima. Obviamente la tienen que poner como dolorosa, pues, recibiendo y pasando esa situación, pero lo que quiere decir es que está chupando la negatividad, está absorbiendo, y es una Virgen de transmutación que está redimiendo el karma. Por eso la Virgen del Carmen, Carmen quiere decir karma. Entonces está transmutando por adelantado todo eso, esa situación. Entonces sí son fórmulas, digamos, que incluso la Virgen misma dispone para hacer entender el trabajo que ella realiza para el mundo. Entonces, así es como decimos, cuando tienes una situación dolorosa y demás, tú, ¿qué no está allí tu madre? O sea, ¿qué no está allí la madre que te puede ayudar con eso? Una emanación de la llama violeta, una Virgen que está para pasar eso, que ya pasó por eso y que por eso te puede asistir en ese ámbito. Sí. Entonces, igual nosotros, cuando tenemos una situación discordante, podemos entregarla, o sea, diciendo que este dolor sea transmutado para el bien de la humanidad, ¿no? Para que ascienda la humanidad o X, ¿no? Sí. Es que sigue siendo energía. Sí. Como explica el maestro Sander, esa energía, sea negativa o positiva, si es negativa, la transmuta a ser positiva y sirve para algo bueno, ¿ya? Sí, sí, por supuesto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, un gran pesar, un gran dolor se puede transformar en tu más grande conquista. Y usualmente las grandes historias están basadas en este tipo de transmutaciones. Ya es hora, ¿verdad? De los tamales. Bueno, es la campanada que nos dice que esta sesión está lista, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Por aquí. Quiero saber si parte de eso se puede aplicar a nuestras propias madres, al concepto que tenemos de nuestras madres o a nuestra relación. Uy, qué buena pregunta. Se los dije más o menos, pero para que cada quien lo vaya adaptando. Quien más necesita de nuestro concepto inmaculado, en el caso de los padres, son los hijos. O sea, tú no puedes a tu hija pensarla mal, negativo, carente de algo, nada, nunca, de los nunca, nada de eso. Eso lo debemos de hacer nosotros prácticamente con todo, con todos, incluso cuando estamos viendo que las personas están pasando pruebas y todo eso. Quien más le debe sostener el concepto inmaculado a la otra persona es uno mismo. Con los estudiantes yo se los tengo que decir porque así es. Uno tiene que sostenerle el concepto inmaculado de perfección a sus estudiantes. Yo no me puedo permitir verlos feos, ni que andan gachos, ni negativos, ni nada de eso. Yo les tengo que sostener, por lo menos cuando los vea, el concepto inmaculado de perfección. A mí debe con cabello. Yo. Hecho está. Entonces, esto es así justamente.
que nosotros debemos de fortalecer eso, incluso cuando sentimos que alguien nos está pensando mal, nosotros tenemos que fortalecer ese concepto inmaculado con nosotros mismos y con esas personas y demás. No podemos caer en eso.